Cómo amo tu voluntad, la medito todo el día. Tus mandatos me hacen más hábil que mis enemigos, siempre van conmigo. Soy más sagaz que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sabio que los ancianos, ya que observo tus decretos. Alejo mis pies de toda senda mala para observar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Qué dulce es tu promesa al paladar, más que la miel en mi boca. Reflexiono sobre tus decretos, por eso odio toda senda falsa. Salmo 119, versículos 97 al 104. Queridos hermanos, bienvenidos. Día 13 de nuestro mes de la Biblia. Tema: el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia, de este libro sagrado? Bueno, el autor principal es Dios. Dios es el que inspira, el que es la causa, el origen de la revelación, de la manifestación y por lo tanto también de la Biblia o el libro sagrado. Pero Dios se valió de personas para plasmar por escrito este libro sagrado. A estas personas se les conoce como hagiógrafos o escritores sagrados. Son los autores humanos, autores materiales, autores literarios, inspirados por el Espíritu Santo. Conocemos nosotros quiénes son estas personas que escribieron la Biblia o pusieron por escrito esa inspiración de Dios. Es importante primero, queridos hermanos, hablar un poco del concepto de autor, especialmente en esos tiempos de la Biblia. Hoy tenemos un concepto de autor muy particular, muy individualista. Una persona es responsable de un libro, una persona es el autor y hay incluso ahora hasta derechos de autor. En aquel tiempo se da más bien el sentido social. Los libros nacen dentro de un pueblo, dentro de una comunidad, expresan el ser, el pensar de esa comunidad, tienen una dimensión comunitaria, van surgiendo en las experiencias y para el bien de la misma comunidad. No se trata tanto de un producto, un fruto de una sola persona, o igual, aunque una sola persona escriba el libro, siempre está plasmado allí el pensamiento del pueblo o de la comunidad, o se hace también para el bien de la comunidad. El concepto de autor en el tiempo de la Biblia tiene un sentido amplio, más comunitario. Incluso en la antigüedad podría considerarse autor aquel que escribe, o sea, el que pone por escrito esas ideas o pensamientos. También puede ser escritor aquel que quizá dicta o enseña esos pensamientos, aunque sea otra persona que ponga por escrito, pero aquel que da el pensamiento, que lo dicta, que lo enseña, puede ser considerado autor. También puede ser considerado autor
aquel que da las ideas, aquel que ha plasmado una forma de ver la vida, ha enseñado una forma de ver la vida y después se pondrá por escrito. También se le conoce como autor. Incluso es muy común en esos tiempos de la Biblia el fenómeno del anonimato. Muchas obras pues aparecen sin firma, sin autor. Es decir, es un texto, un libro anónimo, no aparece en la obra el autor. También es muy común el fenómeno de la atribución genérica. ¿A qué se refiere? Que normalmente libros que pertenecen a un mismo género literario se le atribuyen a alguna persona representativa de ese género. También la pseudonimia. ¿A qué se refiere? Que alguna persona escribe una obra, pero para darle más importancia la firma con el nombre de otra persona, algún personaje conocido o con más importancia, como de un hombre importante del Antiguo Testamento o como de un apóstol. Es decir, ponerle el nombre de alguien para darle más importancia al escrito. Entonces tenemos en la Biblia pues diversidad de conceptos de autor. Por ejemplo, autores anónimos. Hay muchos libros que aparecen en la Biblia, casi la mayoría, sin la referencia a un autor. El mismo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, etc. Muchos de estos libros aparecen sin autor, simplemente el texto. En el Nuevo Testamento, los mismos evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, el Apocalipsis, son libros que aparecen en el texto sin autor y que al acercarse literariamente a la obra, pues uno dice son obras anónimas. Los autores son anónimos, no aparecen, no se conocen. Hay también autores en la Biblia que llamamos genéricos. La Biblia o la tradición, ya sea de Israel, ya sea de la iglesia, atribuye esos libros a alguna persona representante de ese género. Por ejemplo, la ley. Tenemos unos libros históricos, narrativos, que forman la base de la ley, la Torá. Conocemos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La tradición de Israel y de la Iglesia ha atribuido durante muchos años la autoría a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es reconocido como legislador. Segundo libro de Crónicas 21:4, Esdras 6:18, Nehemías 8:1 al 3, Lucas 24:44, Lucas 5:45. Es decir, aparece constantemente la referencia a Moisés como legislador. Incluso hay algunos textos que mencionan que Dios le mandó a escribir algo a Moisés. Éxodo 17:14, Éxodo 24:4, 34:27, Números 33:2, Deuteronomio 31:9. Entonces, la tradición le atribuyó esos libros a Moisés. Ahora, si bien no haya sido Moisés el autor material de esos libros, que surgirán quizá algunos años después, 200, 250 años después, se ponen por escrito, pero las tradiciones, las leyes, las enseñanzas vienen dadas por Moisés.
transmitidas por la tradición de Israel. Entonces, puede, aunque no sea él el autor material, puede considerarse como autor por ser el legislador. También hay este fenómeno de la atribución genérica en cuanto a los salmos. Los salmos se le han atribuido tradicionalmente a David. ¿Por qué? Porque David aparece también como, un compositor, como un poeta. Entonces, antiguamente todos los salmos se le atribuían a David, ahora, por lo menos una gran colección, 73 de los salmos se le atribuyen a David. Los libros sapienciales tradicionalmente se le han atribuido a Salomón. Por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, porque él aparece en el primer libro de los Reyes 3:9, 5:9 al 14, aparece como el gran sabio y alguien que enseñó sabiduría. Por lo tanto, la tradición le atribuye los libros sapienciales a Salomón, aunque hayan sido puestos por escrito algunos años o muchos años después. Por ser el gran sabio, pues la tradición le atribuyó esos libros. Entonces, es una atribución genérica. De acuerdo al género literario, se le atribuyen a alguna persona. Autores pseudónimos, ¿qué quiere decir? Que el autor le atribuyó a otro personaje famoso. Aquí están, por ejemplo, algunos de estos sapienciales. Por ejemplo, Proverbios 1:1. Aparece el nombre de Salomón, Proverbios de Salomón. Eclesiastés 1:1. Aparece atribuido a Salomón, Cantar de los Cantares. Pero cuando ya se estudia la lengua, las expresiones, el contenido, pues son libros que provienen de unos 400, 500 años después de Salomón, pues escritos por otros personajes, pero que de alguna manera pues han coleccionado la sabiduría del pueblo. Entonces, para darle importancia, el escritor le puso el nombre de Salomón. Entonces, autor pseudónimo, ponerle el nombre de alguien famoso. Las cartas, algunas de Pablo, por ejemplo, Efesios, Colosenses, segunda a los Tesalonicenses, las cartas a Timoteo, la carta a Tito. En el estudio actual, pues se descubre que son cartas que ya proceden de una segunda generación o hasta tercera de cristianos, no propiamente de la época de Pablo, más bien quizá proceden de las comunidades formadas por Pablo, de algunos discípulos de Pablo, pero por respeto a su maestro y por el nombre importante de Pablo, pues se atribuyen también a Pablo, se ponen como autor. La carta de Santiago, la segunda de Pedro, el Apocalipsis. Entonces, algunos de estos libros de alguna manera pueden reflejar la autoría de algunos discípulos o personas muy cercanas a estos nombres que se utilizan como autores. Es para darle importancia. Y puede haber también autores que sí pueden verdaderamente pertenecer a aquellos que se presentan en la obra como autor. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico. En el prólogo, el libro del Eclesiástico habla de Jesús ben Sirá, Jesús hijo de Sirá, como el autor del libro, porque el nieto está haciendo la traducción al griego. Él lo había escrito el abuelo originalmente en hebreo
y él dice en el prólogo que está haciendo la traducción. Entonces, ahí hay de alguna manera algo de credibilidad, un argumento para decir Jesús ben Sirá fue el escritor de este libro, como aparece ahí. También la carta, por ejemplo, de Pablo a los romanos, Gálatas, primera y segunda a los corintios, primera a los tesalonicenses, Filemón, Filipenses. Es decir, es muy probable que sea Pablo el autor verdadero que aparece ahí en las cartas. Y bueno, pues también recordar en algún libro puede haber intervención de varios autores. ¿Por qué? Porque los libros son, como decíamos, parte de la comunidad, van surgiendo en la comunidad. Si bien puede haber alguien que los pone por escrito, pero al pertenecer a la comunidad, quizá más adelante otra persona le agrega algo, le inserta otro material, porque hay un largo tiempo en que el libro pues va sufriendo modificaciones o cambios. Entonces, ahí tenemos esta diversidad de conceptos de autor. Es simplemente para ver cómo intervino el agiógrafo o el autor humano. Todos, sea uno, sean dos, sean tres, sean más personas que han intervenido en la composición de un libro, todos son inspirados. Es decir, los autores, todos los que intervienen son inspirados. Pero recuerden, este es el autor humano que pone por escrito lo que Dios quiere. Pero el autor principal de la Biblia, pues es Dios. Él es el que inspira, Él es el que mueve al autor a poner por escrito lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.